Buen día a todos. Mi nombre es Anabel Pazmiño y les voy a presentar el tema ítems de selección múltiple. Vamos a conocer su estructura. Los ítems de selección múltiple consisten en la presentación de un enunciado, problema o situación denominada tronco, seguido de una serie de alternativas u opciones múltiples. Entre estas, una es la correcta, es decir, la respuesta, y las otras son respuestas plausibles, pero incorrectas. Estos se denominan distractores. Pero, ¿cuál es la función de los ítems de selección? Permiten medir distintos niveles de resultados de aprendizaje, tales como comprensión, aplicación, análisis, entre otros. Para ello, se deberá adecuar el tipo de alternativas que se construyan en cada caso. Por ejemplo, un docente podría incluir en un ítem 4 definiciones diferentes de un mismo concepto y solicitar al alumno que seleccione el correcto, pero también podría incluir 4 situaciones concretas y pedir al alumno que señale cuál es el ejemplo del concepto estudiado. Si el docente no cita textualmente la definición o el ejemplo que figura en la carpeta o en el texto del estudiante, podríamos comprobar el nivel de comprensión del alumno sobre el concepto en cuestión. A continuación, les presento los niveles de aprendizaje que se podrían evaluar con las alternativas que podremos usar. Dentro del nivel de aprendizaje de conocimiento, podemos utilizar alternativas como hechos, estilos, nombres o propiedades. Para evaluar un nivel de comprensión, podemos utilizar ejemplos, interpretaciones, ilustraciones o reformulaciones. Para la aplicación usaremos reglas o principios. Para calcular el nivel de análisis, podemos utilizar alternativas como partes, temas, suposiciones, relaciones o modelos. En cuanto al nivel de síntesis, podemos usar conceptos, clasificaciones, esquemas o planes. Y para la evaluación, podemos utilizar juicios, productos, puntos fuertes o débiles. A continuación, les presento algunas recomendaciones para construir los ítems de selección múltiple. En cuanto a las recomendaciones en relación con el tronco, podemos observar que, primero, debe presentar el problema con claridad, así como el marco de referencia para llegar a la respuesta. Además, debe plantear un solo problema, sin ambigüedad, y evitar problemas capciosos, trampas o trucos. También debe contar con la extensión suficiente para contener la idea o problema de manera completa. Y en lo posible, se deben evitar las formas negativas que traen confusiones al alumno. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, la primera versión del ítem resulta deficiente, ya que el tronco es demasiado breve y omite el planteo de la pregunta, además de no transmitir el marco de referencia para responderla. En cuanto a la versión mejorada, observamos que el tronco es mucho más extenso y plantea una pregunta de manera adecuada. Continuamos con las recomendaciones en cuanto a la relación con las alternativas. Tenemos que las alternativas deben aportar al esclarecimiento del problema y no dar indicios que revelen la respuesta, ya que la idea es que solo aquellos que sepan sean capaces de dar la respuesta correcta. Para ello, las alternativas deben surgir naturalmente del tronco, en su forma gramatical. Si solo una surge del tronco,
será la que los alumnos seleccionen como correcta. Además, deben parecer plausibles. Si algunas son obvias o ridículas, nunca serán seleccionadas, mientras que si una resulta evidentemente distinta de las demás, será la que los alumnos marquen como correcta. También se debe incluir terminología semejante y ser homogéneas en la extensión, ya que si una alternativa es más larga, los alumnos se verán tentados a seleccionarla. Además, se recomienda la inclusión de esquemas o diagramas, ya que aumentan la claridad del ítem. En el siguiente ejemplo, podemos observar que la primera versión contiene alternativas que difieren en su construcción gramatical, mientras que la versión mejorada presentan alternativas homogéneas gramaticalmente, de modo que todas se siguen naturalmente del tronco. En el siguiente ejemplo, la primera versión contiene alternativas poco admisibles, ya que los distractores son ostensiblemente diferentes a la respuesta correcta. En la versión mejorada se intenta corregir este error. En el siguiente ejemplo, podemos evidenciar que en la primera versión contiene una alternativa de mayor extensión que las otras. En este caso es el literal B. En la versión mejorada se intenta ya construir las alternativas de la misma extensión para evitar confusiones. Continuamos con las recomendaciones en relación con los distintos ítems de una prueba. Primero, se debe evitar la interrelación entre dos o más ítems con la finalidad de no permitir al alumno obtener la respuesta de uno a partir de la información provista por otro. Además, es conveniente que la alternativa correcta no aparezca siempre en la misma ubicación. Por eso, debe ordenarse al azar, salvo que entre las opciones exista un criterio cronológico, alfabético u otro. Una variedad de presentación de este tipo de ítems es el establecimiento de analogías entre elementos, como el ejemplo que nos presenta a continuación. El cultivo de banano es para Ecuador, lo que para Colombia es el cultivo de. Se presentan 4 opciones: arroz, algodón, café, azúcar. Esto permitirá que el estudiante busque la respuesta correcta de una manera adecuada. Eso es todo en cuanto a los ítems de selección múltiple. Muchas gracias por su atención. Espero que el video haya sido de su agrado. No dejen de emitir sus comentarios y sugerencias.